Bueno, pues buenas tardes a todos. Como dice la compañera, vamos a pasar un par de horas, 3 horas de lo más agradable que podamos. Vamos a aprender jugando, que es lo que queremos, y vamos a aprender una técnica que es relativamente reciente y que queremos que llegue al aula lo antes posible porque, bueno, a mí me ha ayudado. Y como a mí me ha ayudado a nivel personal, yo creo que también puede ayudar mucho en el ámbito de la metodología educativa y en el ámbito de todos los que participan en el sistema educativo, todos los actores del sistema educativo, desde los directivos, director de centro, orientadores, jefes de estudio, como los mismos docentes y, por qué no, también los alumnos. Mi nombre es Juan Fernando Bou, soy el director de la Escuela Europea de Coaching. La Escuela Europea de Coaching es una empresa que se dedica exclusivamente a trabajar coaching en distintas áreas, pero básicamente con empresas, con organizaciones, instituciones, y aquí dentro de las instituciones están las instituciones académicas. Tengo que agradecer a la Universidad Miguel Hernández que me haya traído, a las compañeras, Asunción, el poder estar aquí con vosotros y el poder hablar de una cosa que a mí me llena mucho, que me llama mucho la atención y que gracias al coaching yo estoy aquí, porque yo estaba trabajando en una empresa de servicios de recursos humanos 13 o 14 años. Yo quería cambiar de trabajo, llevaba 4 o 5 años queriendo cambiar de trabajo. Vamos a decir que estaba en mi zona de confort y bueno, me costó tomar esa decisión y fue gracias un poco al entrar en el mundo del coaching. Me formé aquí en Valencia, luego pasé a formarme, decidí buscar un programa un tanto más profesional, que es un programa de coaching que hicieron en Madrid a través de la escuela. Me gustó tanto que un mes después de acabar el programa decidí dar el paso de cambiar de empresa después de 13 años, saltando al vacío, porque un año después la empresa a la que salté, en la que trabajé, cerró las puertas por el tema de la crisis. Gracias a Dios, la Escuela Europea de Coaching me dio la opción de abrir la delegación de Valencia y hasta hoy. Con lo cual, espero que también estas 3 horas os sirva para conocer esta disciplina, que tengo que decir que es una disciplina muy vivencial. Es una disciplina transformadora. Es una disciplina experiencial. Quiero decir, no solo es una disciplina conceptual, que sí que lo es una disciplina que tiene una terminología, que tiene una metodología de acción, que tiene una forma de entender las cosas y una forma de trabajar las personas y trabajar el entorno, trabajar empáticamente con tu entorno, pero además es una metodología o es una disciplina, es una técnica que no puedes aplicar si no has experimentado previamente. Para nosotros es muy importante lo que llamamos la posición perceptiva primera. Hay 4 posiciones perceptivas, esto es una herramienta que llamamos la herramienta de las posiciones perceptivas, y la primera es fundamental, y la primera es una herramienta de reflexión, de meditación, de introspección. Quiero decir, tenemos que averiguar quiénes somos, dónde estamos, qué nos ha traído aquí, quiere decir, qué cosas, qué hitos del pasado han conformado nuestro modelo mental, y a partir de ahí, lo más importante, qué queremos ser en un futuro. Con lo cual tenemos que averiguar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras áreas de mejora y cuáles son nuestras fortalezas. ¿Qué modelo mental tenemos? O sea, cómo vemos la realidad, cómo enjuiciamos, qué creencias tenemos a través de la realidad. Ahora veremos qué es esto de una creencia. Y estas creencias son las que conforman nuestra manera de entender la realidad y de relacionarnos con los demás. Una vez conozcamos esto, podemos avanzar en las posiciones perceptivas y entrar en la posición perceptiva 2, en la 3 y en la 4. En la 2 es conocer, vosotros que queréis ser docentes o que muchos de vosotros igual tenéis esa orientación profesional, conocer un poco también el aula, ¿no? ¿Qué conforma el aula? ¿Quiénes conforman el aula? ¿Qué personas, qué alumnos tengo? ¿Quién ejerce el liderazgo? ¿Quién es el liderazgo formal? ¿Quién es el líder informal? Dijéramos, ¿qué tipo de necesidades tienen? Y a partir de ahí aplicar esa empatía a la metodología docente y luego ya avanzar en la posición perceptiva 3 y en la posición perceptiva 4. Bueno, un poco los objetivos de esta charla van a ser los siguientes. Yo me he definido como coach, pero soy psicólogo también de formación académica, pero sobre todo
A mí cuando me preguntan, siempre me defino como docente por vocación. Yo amo la educación y la amo por encima de todas las cosas, y yo entiendo que nadie que quiera formar parte del sistema educativo puede estar dentro de este sistema educativo si no tenemos una vena motivacional, una vena vocacional muy grande, ¿vale? Con lo cual, intento también, dentro de estos seminarios, de estos talleres, inspiraros, como decía Mandela, no sé si visteis la película Invictus, en aquella época gloriosa, que decía uno de los términos más importantes, la inspiración, ¿no? Intento inspiraros, intento mostraros el camino para que entrar en la enseñanza sea el pilar básico de vuestro funcionamiento a nivel profesional, porque la enseñanza es el pilar básico de una sociedad. Entonces, para mí es fundamental que cualquiera que entre aquí pueda tener ese espíritu vocacional, porque si no os pasaría, y eso es lo que tenemos que evitar entre todos, que os pase lo que me pasó a mí estos 2 últimos años, que acudí, que me ofrecieron la posibilidad de estar en 2 eventos importantes allí en Valencia, de entrega de premios de estos de alto copete, que hicieron 2 medios de comunicación, concretamente Levante y Provincias, los 2 que hay ahí en Valencia, y que cuando sabéis que hoy en día no se precia ningún evento que no tenga un vino de honor. Si no hay vino de honor, el evento, el vino, la copa después, el evento no tiene suficiente importancia. Y en ese vino de honor es donde se hacen realmente los contactos. Quiero decir, yo cuando estaba en ese vino de honor, evidentemente me presentaron muchas personas relevantes de la provincia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y había de todos los sectores. Quiero decir, había de los sectores públicos, evidentemente todos los políticos, estaban personas del mundo empresarial representados, gente de asociaciones empresariales o gente de empresas importantes, Mercadona, etcétera y tal. Estaba gente del mundo de la cultura, como no, siempre hay gente del mundo de la cultura en estas cosas. Había gente del mundo del deporte, y a que no sabéis quién eche de menos en esas fiestas y en esas reuniones. Los alumnos. Los alumnos, que pertenecen ¿a qué sistema? A la educación, efectivamente. Eché de menos representantes del mundo educativo, que es el sector más importante que hay en la sociedad probablemente. Antes que el financiero, antes que el deportivo o antes que el empresarial. Porque la educación es el pilar, es la base, los fundamentos de esta sociedad. Con lo cual, quiero también transmitir aquí no solo la motivación para vuestra función diaria, sino para que asumáis desde vuestro pequeño mundo o micromundo esa capacidad de liderazgo que necesitamos en el sector educativo para que tiremos entre todos hacia adelante y podamos estar representados en este mundo tan sectario donde aún no estamos representados, ¿no? Con lo cual, tengo 2 objetivos aquí, que es formaros en el mundo del coaching docente, y además animaros a que luchéis por vuestra profesión, ¿vale? Aparte de esto, si lo ponemos sobre negro, negro sobre blanco, hoy vamos a intentar conseguir 3 píldoras para que os llevéis a casa. Primero, descubrir qué es el coaching y la asociación del coaching con la docencia. En segundo lugar, transmitir la importancia del coaching para el mundo de la enseñanza, que aún no lo es en gran grado, pero que queremos que lo sea en el plazo de 2, 3, 4, 5 años. Y si puedo y me da tiempo, ofrecer algunas herramientas esenciales para el trabajo en el aula. Bien, una vez tenemos esto, yo lo que quiero es que me digáis qué conocéis del mundo del coaching. A ver que me digáis un poquito qué conocéis del coaching, qué sabéis, qué habéis oído hablar. Y para eso lo que vamos a hacer es, somos más o menos unas 30, 40 personas, vamos a montar grupos de 6 personas y vais a hacer 2 cosas principalmente. Me vais a buscar el nombre del grupo, ese nombre del grupo de las 6 personas, o sea, un nombre que suponga una característica común a todas las 6 personas del grupo,
En segundo lugar, me vais a decir las expectativas que tenéis respecto a este taller. Y en tercer lugar, me vais a dar brevemente una definición de lo que entendéis por coaching. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Pues vamos a montar, por ejemplo, 5 personas aquí, más 5 aquí, vosotros si queréis poneros aquí, 6 personas aquí, vosotras 5 y vosotros trabajáis 8, ¿vale? Tenéis 5 minutos, no más, simplemente para entrar en calor, para entrar en contacto y para que vea qué sabéis y qué no sabéis del coaching. Recordar, tenéis que primero sacar un nombre de grupo que oriente algo de lo que tenéis en común, que haya un denominador común. En segundo lugar, las expectativas que traéis en este taller. Y en tercer lugar, una pequeña definición de coaching, ¿vale? 5 minutillos. ¿Seguimos? Javier, ¿qué grupo quiere empezar? Nos tiene que decir, en primer lugar, cómo se llaman y para qué han elegido ese nombre, y luego darnos las expectativas y la definición. ¿Vosotras empezáis? A ver, atención, atención a los compañeros que empiezan. Nos hemos puesto de grupo, el nombre, grupo docentes. Grupo docentes. Vale. A ver, Primero hemos puesto que nuestro concepto de coaching, concepto previo antes de escuchar lo que aquí se diga, que creemos que el coaching se trata de la motivación del grupo o buscar la motivación. Vale. Y hacer actividades grupales para crear un buen ambiente entre los compañeros. O también dinamizar el grupo, o hacer dinámicas de grupo. Nuestra expectativa es ilusionarnos y motivarnos para desempeñar nuestro futuro trabajo. Aquí, hoy, o sea. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el grupo. A partir de ahora, grupo de docentes, ¿eh? A ver, ¿quién quiere continuar? Ahí, muy bien. Primero el nombre del grupo y por qué lo habéis elegido. Nuestro grupo es Pentacoaching, por si le ha ocurrido a Patricia. Las expectativas es que saber qué es coaching y cómo se aplica a la educación. Y luego una pequeña definición, según nuestro experto en coaching, es motivar, asesorar... ¿Cómo? Perdona. ¿Repite? Nuestro experto en coaching ha dicho que es motivar, asesorar, dirigir a un grupo para conseguir una serie de objetivos o proyectos. Muy bien. Y entrenar. También. Perfecto. ¿Y las expectativas respecto a aquí? ¿La habéis dicho? Pues saber qué es el coaching y ver cómo se aplica a la educación. Muy bien. Un aplauso para el grupo. Perfecto. ¿Con qué grupo continuamos? Con nosotros. Aquí tenemos a la portavoz. El grupo se llama A por Todas. A ver, atención, el grupo se llama A por Todas. ¿Que por qué lo habéis elegido? Un poco porque estamos aquí para ir a por todo. Ah, perfecto, muy bien. A mí me gusta la gente motivada. Empezamos bien. ¿Qué significa coaching para nosotros? Un entrenamiento especial para trabajar de una manera diferente. Y las expectativas, pues aprender cosas nuevas, mejorar la educación, motivar al alumnado, básicamente. Muy bien, un aplauso para ellos. Nos quedan 2 grupos. ¿Cuál de los 2 quiere continuar? ¿Vosotros? ¿De allí detrás? A ver qué... bueno, llega aquí primero. Nombre del grupo primero y por qué habéis elegido, qué os define. Nosotras nos llamamos las superprofes. Las superprofes. Porque estamos súper motivadas. Estáis súper motivadas, muy bien, muy bien. Y bueno, las expectativas que tenemos de este seminario es aprender las herramientas del coaching para poder también imprimir esa motivación a nuestros alumnos. Y pensamos que el coaching es un término poco relacionado con el marketing y la publicidad, que habla de lo que se refiere a entrenar, a conseguir que las personas adquieran, pues eso, motivación, que conozcan sus debilidades, sus fortalezas y sacar lo mejor de cada uno. Muy bien, muy bien.
¿Las expectativas? Bueno, eso, aprender las herramientas, que nos enseñen, bueno, que sepamos manejar herramientas para poder aplicar esa motivación en el aula. Muy bien, perfecto, un aplauso. Vais muy bien, ¿eh? Vais muy bien, vais de categoría. Al final, allí, a la chica. Bueno, el nombre de este grupo se llama Master Profe. ¿Master Profe? Sí, Vale. porque en común tenemos que estamos haciendo este máster y que queremos ser profesores. Las expectativas que tenemos es aprender algo nuevo, innovador, aprender a enseñar y sacar nuevas técnicas a través del coaching. Muy bien. Para nosotros, la definición de coaching son técnicas de motivación tanto para mejorar el rendimiento de docentes como para mejorar el rendimiento de los alumnos. Muy bien, ahí. Perfecto, muy bien, un aplauso. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Bien, el coaching. Voy a situar un poco por qué nace esta disciplina, cuándo nace, etcétera, ¿no? Y luego ya centraremos el coaching y la docencia, y coaching y enseñanza. El coaching nace hace unos 30 años, más o menos, en el mundo del deporte. En el mundo del deporte, pero con deportes individuales, nace en Estados Unidos, sobre todo en el tenis. Hay unas personas, sobre todo hay un americano, que es jugador de tenis profesional y que nunca pasa del 100 de la ATP. La ATP, como sabéis, es la Asociación de Tenistas Profesionales, en lo que Rafa Nadal es el número 1. Pues este señor no pasaba nunca del 100, siempre habían 100 personas por delante de él. Entonces él pensó, un día de estos, se puso a pensar qué estaba haciendo él que no acababa de conseguir los objetivos que quería, que era avanzar del 100 y situarse en torno al 50, del 50 al 0 o al 1, etcétera, ¿no? Entonces él dijo una cosa que yo he oído, no sé si os gusta el tenis, si habéis visto a Nadal y los comentarios que hacen en la tele, una cosa que ya he oído hoy en día y que decía, y él en el año 74 ya lo explicó y ya lo escribió en un libro, decía que lo importante en el tenis, de esas 100 personas que estaban por encima de él, de esos 100 primeros, los mejores tenistas del mundo, la diferencia técnica, la diferencia en competencia técnica era muy mínima, muy pequeña. Quiero decir, todos tenían un drive muy bueno, todos le pegaban de revés a la pelota muy bueno, tenían un saque genial, tenían una volea de categoría, pero la gran diferencia, ¿qué pensáis que era? La mente, el cerebro. Efectivamente, la gran diferencia que hay, incluso hoy en día, que eso ya lo han dicho los expertos en el mundo del tenis y en otros deportes individuales también y en otras áreas, como puede ser en el área de la educación, la diferencia entre unos profesores y unos profesores excelentes, es ver cómo utilizamos esta mente y ver también cómo hacemos desarrollar la mente, el cerebro, en nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, lo que hizo él es pensar qué podía hacer mejor para situarse por encima del 100 de la ATP. Él dijo que probablemente la capacitación técnica que tenía era suficiente. Ahora bien, necesitaba un poco determinar qué le estaba pasando por su mente para no poder superar a otros adversarios. Y se dijo lo siguiente, él dijo que hay conversaciones que nos tenemos con nosotros mismos, ideas, juicios que tenemos con nosotros mismos y con respecto a otras personas que nos limitan. Esto que llamamos en el coaching creencias. ¿Y alguien me puede decir qué es una creencia? ¿Alguien me podría explicar qué es una creencia rápidamente? Decid lo que os venga, rápido. ¿Un ejemplo? Sí, un ejemplo o lo que tú creas que es el concepto de creencia. Pues yo puedo creer que mis alumnos no pueden aprender más. Efectivamente. Esto es una creencia. Como bien ha dicho la compañera, mis alumnos no pueden aprender más. Esa creencia, si la tuvierais vosotros como profesores, ¿qué creíais que sería? ¿Potenciador para vosotros y para vuestros alumnos o limitante? Limitante. Efectivamente. Entonces, él se dio cuenta que tenía conversaciones privadas, creencias, y ahora explicaré lo que es una creencia, que le estaban limitando en el juego. Creencias del tipo de
el contrincante siempre es mejor que yo, no voy a poder con él, me pongo muy nervioso cuando voy a jugar el punto importante, no valgo para esto del tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Comentarios que él se hacía a sí mismo y que le perjudicaban en la exigencia de su profesión. Comentarios que muchas veces también podéis hacer vosotros respecto a vosotros mismos o respecto a vuestra clase. Deciros, no soy buen profesor, a mí esto me resbala todo, estoy harto del sistema, los alumnos no sirven para nada, esto cada vez funciona peor, la escala de valores en clase no va bien, no tiene autoridad el profesor, ahora que está muy de moda, etcétera, etcétera. Comentarios que os hacéis a vosotros mismos, creencias que tenéis que no os ayudan a desarrollar una buena actividad profesional. Nosotros trabajamos mucho el tema de las creencias. En el coaching que nosotros practicamos, trabajamos qué te estás diciendo a ti mismo, qué tienes aquí en el cerebro que no te hace, que te perjudica a la hora de conseguir los objetivos que tú quieres conseguir, tanto en el plano personal como en el plano docente, para ti o para tu clase. Y una creencia nosotros la entendemos de la siguiente manera. Son opiniones, son juicios, una opinión y un juicio es lo mismo, son sinónimos. Nosotros distinguimos entre opiniones y juicios y afirmaciones o hechos. Una afirmación y un hecho es lo mismo, una opinión y un juicio es lo mismo. Afirmaciones y hechos, opiniones y juicios se contraponen, son antónimos. ¿Quién me puede decir la diferencia entre una opinión y una afirmación? Que no sea la compañera. Vamos a hablar todos. Muy bien. Objetivo. Vale, vamos a empezar por ahí. Me gusta esa definición. Efectivamente, una opinión o un juicio es algo que nosotros creemos, ¿vale? Pero que creemos nosotros, pero que no podemos afirmar que sea verdad o mentira. Es algo subjetivo, es algo que yo pienso, pero que no es verdad ni mentira. Algo así como, por ejemplo, puedo decir una opinión, decir, esta clase es maravillosa. Y estos alumnos que tengo aquí delante y la gente de la universidad es maravillosa. Esto es una opinión mía, porque ahora puede venir otra persona y decir, no, pero ¿cómo no te estás dando cuenta que el grupo no participa? El grupo no es buenísimo. Es una opinión suya y es una opinión mía igualmente válidas. Y además, el juicio tiene una cosa que no tiene la afirmación. La afirmación, el hecho, como ha dicho la compañera, es objetiva. Quiero decir, sabemos que es verdad o mentira en un contexto histórico determinado y en un contexto geográfico determinado. Yo puedo decir, ahora son las 5 menos 25 y, evidentemente, eso es una afirmación, es un hecho que es verdad aquí. Pero si vamos a Estados Unidos, no son las 5 menos 25, allí serán, depende en qué zona, las 10 de la mañana, las 11, las 12, etcétera, ¿no? O puedo decir, esta mesa es de madera. Esto es otro hecho, es otra afirmación. Vale, ¿por qué intento haceros distinguir entre opinión o juicio y afirmación o hecho? Porque la creencia se basa en opiniones o juicios que nosotros tomamos como afirmaciones o hechos. O sea, opiniones que nosotros al final acabamos convirtiéndolas en hechos para nosotros, algo irrefutable. Si yo creo que los alumnos no valen para esto, no valen para aprender, o yo creo que no valgo para enseñar y ya estoy dentro del colectivo de profesores, tendré un problema, porque lo creeré a pies juntillas independientemente de todo lo que pase, de toda la estimulación y todos los datos que me vengan del entorno. Es una cosa, es una creencia, es algo que yo agarro, que yo me tiene, porque decimos, Einstein decía que nosotros no tenemos creencias, sino que son las creencias las que nos tienen a nosotros. Quiero decir, las creencias tiñen toda nuestra vida. Nosotros funcionamos en este mundo y nos relacionamos con los demás en base a creencias. Y no penséis, quizás estáis viendo o estáis pensando que la creencia es mala. No, al contrario, la creencia nos permite relacionarnos con los demás. Y la mayoría de creencias que tenemos son positivas, son potenciadoras, nos ayudan a ser mejores personas y mejores profesionales. Ahora bien, todo el mundo tiene un 10% de creencias que le limitan. Le limitan a nivel personal
o le limitan a nivel profesional. El otro día, en una sesión de coaching, yo estaba con una persona que me decía, yo tengo una creencia que es, cuando hablo con una persona de Madrid o de Barcelona, él tenía actividad fuera de la Comunidad Valenciana y decía, cuando yo hablo con una persona de Madrid o de Barcelona, fuera de Valencia, siempre me creo inferior, por el rollo de ser de una ciudad mayor. Ya ves qué tontería, pero él tenía metido ahí esa creencia, con lo cual, cada vez que hablaba con una persona de Madrid o de Barcelona, se sentía inferior y actuaba peor, ¿vale? Nosotros trabajamos sobre esa creencia. La creencia, por lo tanto, son opiniones que tenemos nosotros y que las tomamos como afirmaciones, como verdad o mentira. No hay nada irrefutable en ese sentido. Quiero decir, para nosotros son irrefutables, no las podemos cambiar, porque nos las creemos y muchas veces no las hemos ni reflexionado. Esas creencias, ¿de dónde creéis que vienen? ¿De dónde creéis que las tomamos? Efectivamente, de nuestro ambiente, de nuestras vivencias, de la experiencia que hemos tenido anterior, de la educación de nuestros padres, de la educación de nuestros profesores, de la relación con nuestros amigos, de las lecturas que hemos hecho, de las vivencias en realidad, que al final yo siempre digo que una creencia es como un bocata. Habéis ido de bocata alguna vez, ¿no? De sobaquillo, ¿no? De esos que lleváis con el papel albal, ¿no? Pues una creencia es como si te tragas el bocata de golpe, como una píldora, ¡pum!, y te la tragas sin masticar, sin, dijéramos, reflexionar, sin meditar. Es algo que tú te has creído y que no lo has testeado, que no lo has hecho empírico, que no lo has comprobado, con lo cual no has podido, dijéramos, pasarlo por el tamiz más científico de ver pros, contras, si es verdad, si no es mentira, y te lo has tragado como tal, como te ha venido, por influencias de la radio, de los medios de comunicación, de nuestro entorno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esas creencias? Que yo las vivo con especial intensidad. Quiero decir, para mí, toda mi vida ronda en base a las creencias que yo tengo. Con lo cual, muchas veces, nosotros lo único que hacemos es poner encima de la mesa de la gente que trabaja con nosotros en educación de qué creencias tiene que no le están ayudando a conseguir los objetivos. Y otra cosa importante, para nosotros el lenguaje es fundamental. Una opinión, nosotros hemos dicho que una creencia es una opinión o un juicio que se toma como una afirmación o con un hecho o como un hecho, y que además yo dijéramos que la llevo a los últimos términos. Quiero decir, para mí esa creencia va a todos los sitios. Si yo considero que los extranjeros son malos por naturaleza, yo ya con ellos voy a tener una relación especial y probablemente muchas de las cosas que hagan cumplan las expectativas que yo tengo respecto a esa creencia. Es lo que llamamos en psicología la profecía autocumplida. Quiero decir, si yo pienso que los extranjeros son malos, probablemente cualquier cosa que hagan yo la analizaré como negativa. Si yo pienso que mis alumnos son unos vagos e irresponsables, yo cualquier cosa que vea en ellos lo teñiré de eso. Es la profecía autocumplida, las expectativas que yo me creo que se cumplen. No sé si habéis oído, ¿hay alguien de psicología por aquí? Tú me vas a ayudar entonces. Me imagino que conocerás el efecto Rosenthal. Bueno, ¿el Pigmalión nos suena a alguien? Bueno, el efecto Rosenthal viene por un psicólogo hace unos 30 o 40 años que hizo un experimento en educación. Cogió a un grupo de alumnos, imaginaros que vosotros en vuestras aulas cogéis y alguien, el director del centro, os llega y os dice, mira, a los alumnos de tu clase les he pasado un cuestionario de inteligencia y de competencias. Y, en caso de que yo fuera el profesor, esta parte de aquí, este grupo de alumnos, es el grupo brillante, el que mejores notas ha sacado. Este grupo de aquí, lo siento señores, sois un poco los que peores notas habéis sacado. Y eso se lo dicen al profesor, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que este señor Rosenthal, este psicólogo experimentador, este investigador, no había hecho nada, era mentira, no había pasado ningún test, pero el profesor no lo sabía.
¿Qué pensáis que sucedió? Efectivamente, pero ¿por qué pensáis, efectivamente, los que el profesor pensaba que habían sacado mejores puntuaciones en los test son los que a final del curso sacaron mejores notas? ¿Por qué pensáis que sucedió eso? Por las expectativas. Tenían unas expectativas volcadas en estas personas superiores a estos, con lo cual, ¿qué pasó con eso? Le dieron mucho más refuerzo, creían en ellos, le dieron mucho más refuerzo, mucha más atención, le prestaron mucho más consejo, mucho más cobijo, estuvieron más pendientes, etcétera, 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 con respecto a este grupo que no tuvieron tanta atención, tanta dedicación. Para que veáis un poco lo importante que son las expectativas vuestras, que sois, dijéramos, la figura más importante que hay en el mundo de la docencia, incluso más que las instituciones públicas académicas o la dirección de un colegio, dijéramos, sois la figura clave en el movimiento educativo para llevar el valor al aula, para llevar el espíritu docente al aula. En ese sentido, de ahí salió la tragedia clásica, o de ahí el nombre también del efecto Pigmalión, que era venía dentro de la Odisea, creo que era de Homero y tal, un rey chipiota que se llamaba Pigmalión, y que aparte de gestionar su reino, lo que hacía también era desarrollar una habilidad y una actividad, un hobby que él tenía, que era la talla de madera. Tal que un día esa talla de madera se convirtió en una mujer, decidió tallar una mujer y fue perfeccionándola noche tras noche, día tras día, hasta convertir esa figura, esa talla, en la mujer más preciosa que había visto jamás y de la cual se enamoró. ¿Qué pensáis que sucedió? Le pidió día a día, noche tras noche, a los dioses que convirtieran la figura de madera en una figura humana. Los dioses al principio no se lo concedieron, pero viendo la insistencia, viendo la expectativa y viendo la motivación que tenía, al final acabó convirtiéndose esa talla, los dioses le concedieron el placer de convertir la talla en mujer. Esto ocurre mucho en el ámbito docente y ocurre en otros ámbitos. En el ámbito, me imagino que aquí alguno de vosotros tendrá, aunque veo caras muy jóvenes, pero alguno de vosotros tendrá hijos, ¿no? En los hijos pasa lo mismo, las expectativas que vuelcan en ellos acaban al final regresando a nosotros también, con efecto boomerang. El año pasado, en el mes de junio, di una charla en Bilbao, una charla también como esta, de coaching para docentes, que hablando de esto, una señora en el descanso se acercó y me dijo, ¿qué razón tenías? Mi hija, cuando estaba en básica, los profesores o los orientadores del curso, los psicólogos del curso, quien fuera, los iluminados, le dijeron que esta persona no podía avanzar más que por una FP, que se olvidara de hacer una carrera. La chica quería con todas sus fuerzas ser médico, que era la ilusión de su vida. ¿Qué pensáis que hizo la madre? La apoyó a tope, la apoyó y la reforzó a tope. ¿Qué hizo su hija? Fue médico. Bueno, en junio, cuando yo di la conferencia, estaba acabando la carrera de medicina. Le faltaban 3 o 4 asignaturas. Me imagino que ahora será médico ya. Evidentemente, ¿cuánto tiempo creéis que tardó en acabar la carrera? 3 o 4 años más. O sea, en acabar COU, en acabar la carrera y todo el ciclo, bueno, ahora bachiller, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final consiguió el propósito con mucho cariño, con mucha dedicación y con todo lo que tiene que poner una madre respecto al hijo en cuanto a las expectativas. Y hay una cosa importante que he dicho en el lenguaje. ¿Por qué hay una diferencia brutal entre las afirmaciones y las opiniones? O sea, aquellas conversaciones que nosotros nos decimos. Porque los juicios son juicios que nos pueden abrir y cerrar puertas. Nosotros decimos que el lenguaje en sí no es solo pasivo, no es solo descriptivo, como hace las afirmaciones. Yo digo, esto es de madera, esta mesa es de madera, son las 5 menos 10, etcétera, etcétera. No. Los juicios tienen la capacidad de generar y de transformar el mundo, de generar nuevos modelos mentales, nuevos paradigmas de la realidad. Quiero decir, nosotros decimos, y se dice a través
a partir de la segunda mitad del siglo XX, 1950, que el lenguaje no es solo pasivo, no es solo descriptivo, no solo sirve para describir lo que yo veo a nuestro alrededor y para describir lo que yo siento y lo que pienso, que es lícito también, pero que al lenguaje se le da mucha más importancia. El lenguaje, decimos, que tiene carácter activo, tiene carácter generativo, tiene capacidad para generar nueva visión y nueva motivación en los alumnos y nueva motivación en nosotros mismos, y es capaz de transformar el mundo, como hay ejemplos históricos que así ha sido. Por ejemplo, el de Obama hace un año o hace 2 años con el We Can. Es un mensaje claro que llegó a través del lenguaje, evidentemente con una profundidad mayor, a toda la sociedad, pero no solo la sociedad norteamericana, sino la sociedad internacional. Pero ya en el año 60, Kennedy ya lo utilizó. No sé si alguien ahí de historia ya me pueda ilustrar. Os conocéis la figura de Kennedy, ¿no? Por algo más que haberse enrollado con Marilyn Monroe, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué pensáis que hizo Kennedy en esa década? Aparte de enrollarse con Marilyn Monroe, lo más importante que quedó más a nivel social e internacional, ¿qué hizo él? Acordaros que ahí estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y sobre todo estaban luchando por una cosa, por el espacio, efectivamente. Por ver quién llegaba antes. Kennedy, en 1960, salió en la televisión con toda la difusión de la televisión norteamericana, o sea, todos sus conciudadanos, y dijo, en el 1960, Estados Unidos llegará a la Luna, pero no solo llegará a la Luna, sino que volveremos de la Luna en el plazo de 10 años. ¿Quién creéis que tenía que llevar a cabo este proyecto? La NASA, efectivamente, ¿no? ¿Qué creéis que hizo la NASA cuando oyó esto? Cuando oyó esta locura, por decirlo de alguna manera. Ponerse en marcha rápido para cumplir las expectativas. Y antes de ponerse en marcha, ¿qué hizo? Pues echarse a temblar, efectivamente. Le pidió una reunión a Kennedy y le dijo, mira, vamos a ver, Kennedy, tú serás muy político, tendrás un feeling especial, etcétera, pero aquí nosotros somos los ingenieros y somos los técnicos, ¿vale? Todas las innovaciones que tenemos y todos los estudios realizados nos dicen que llegaremos a la Luna. Sí que llegaremos a la Luna, pero llegaremos a la Luna en el 2013. Estamos en el 11, aún no hubiésemos llegado. Con lo cual, vas a salir otra vez delante de tus ciudadanos y vas a decirles que sí, que vamos a llegar a la Luna, pero que te has equivocado un poco, que te has ido un poco en las fechas. Que llegaremos, pero que no sabemos muy bien si en 10, 15 o 20 años, ¿vale? ¿Qué hizo Kennedy? Dijo que no salía delante de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque él conocía la importancia del lenguaje. Nosotros decimos en coaching que hay solo 5 actos del lenguaje, 5 maneras de utilizar el lenguaje. Solo hay 5 en el mundo. Y solo hay 5 independientemente del país en que estemos y de la zona geográfica en la que estamos. Son hitos internacionales, esos 5 actos del lenguaje. ¿Qué es? Cómo emitimos juicios, opiniones, que ya hemos hablado de ellos, y de eso se forman las creencias. Cómo elaboramos afirmaciones o hechos. Cómo efectuamos declaraciones, que ahora os explicaré qué es eso, y cómo nos ofrecemos y pedimos, cómo hacemos ofertas y cómo hacemos peticiones. Esos son los 5 actos del lenguaje internacionales, globales. Nosotros en coaching ayudamos a la gente a saber hacer estas cosas, a saber elaborar juicios positivos, a saber establecer diferencias entre juicios y afirmaciones, a saber hacer declaraciones potentes y a saber pedir, que no es tan fácil, y a saber ofrecerse, ¿vale? Kennedy, ¿qué había hecho delante de sus ciudadanos? De todos esos 5 actos del lenguaje que he dicho, ¿qué había hecho? ¿Cuál de los 5 había utilizado? ¿Cuál pensáis que es? ¿Un juicio? ¿Una? Efectivamente, una declaración. ¿Por qué pensáis que es una declaración? ¿Qué es una declaración? ¿Qué creéis que es una declaración? Cuando hacéis una declaración de amor, hacemos declaraciones todos los días.
Cuando hacéis una declaración de amor a otra persona, ¿qué es? Asegurar algo. Una intención, asegurar algo. Una afirmación que se proyecta en el futuro. Una afirmación que se proyecta al futuro, pero en realidad, ¿a qué os estáis atando, por ejemplo? ¿A qué queréis? Un acercamiento. Efectivamente, un compromiso. Cuando hacemos una declaración, establecemos un compromiso con la otra persona, ¿vale? Y el compromiso es fundamental porque está a la base de la confianza. Si yo incumplo mis compromisos, ¿cómo me veréis? Si yo habitualmente, imaginaros que os digo, ¿no? O que con Asun hubiese dicho, oye, que sí, que yo voy tal día y a las 4 estoy allí, y yo no hubiese venido. No pasaría nada, quizás por una vez, y sobre todo si tuviera dijéramos, una excusa razonable y objetiva. Pero ¿qué pasaría si yo incumpliera habitualmente mis compromisos? Perdería credibilidad como persona y perdería la confianza vuestra. Con lo cual, eso es importante para vosotros que lo transmitáis al alumno. Kennedy sabía de esto, sabía que había establecido una declaración delante de todos sus ciudadanos. Y además, las declaraciones son de dos tipos, privadas y públicas. ¿Cuál pensáis que tiene más fuerza? Efectivamente, la pública. Él había hecho una declaración pública, con lo cual había adquirido un compromiso con sus ciudadanos brutal, con lo cual no podía echarse atrás. ¿Qué hicieron los de la NASA? Dimitir en bloque, toda la primera línea de la NASA. Menos mal que el segundo nivel de mando de la NASA acometió el proyecto y en 1969 Estados Unidos, dicen, no sabemos, llegó a la Luna y luego volvió. Esto es un ejemplo de cómo utilizamos el lenguaje. El lenguaje es brutal. Y os pongo más ejemplos. Vosotros el domingo cuando vais a la paella, cuando hacéis la paella, la tradicional, y os sentáis en la mesa y os sirve vuestra madre el plato de paella, si yo dijera, y esto ocurre muchas veces, imaginaros que me lo sirviera a mí, dijera, este plato está soso, ¿qué pensáis que pasaría? ¿Quién? ¿Pero qué pasa habitualmente? Simplemente yo digo esto. ¿Qué pasaría? Voy a poneros otro ejemplo que igual puede ser mejor. ¿Qué pasaría yo ahora si dijera, tengo frío? Tengo frío, aquí hace frío. ¿Quién se levantaría aquí? ¿Quién haría algo? Si yo dijera, tengo frío aquí. Alguien tendría que preguntar quién más tiene frío, tal vez. Bueno, primero nos cuestionaríamos si nosotros también tenemos frío. Claro. Y ese sentimiento que tú dices lo Si es experimentamos. solo tuyo propio o si es de los demás también. Pero si yo estoy dando una charla o estoy en una conferencia, ¿vale? Y hay alguien que ha organizado la conferencia. Yo estoy dando la conferencia y en un momento dado, sin mirar a nadie, yo digo, uff, aquí hace frío. ¿Qué pensáis que sucedería? Efectivamente. ¿Veis cómo el lenguaje influye? Normalmente, cuando yo digo en mi casa, este plato está soso, mi madre es la que se levanta y me trae el salero. Y no tengo que decir nada más. ¿Vale? Vamos a quitarle el rollo machista y tal, que esto suena mal, pero era un ejemplo, era un ejemplo. No es así, pero que suele ocurrir, suele ocurrir. Pero el lenguaje es una cosa que normalmente comunica, que transmite, y nosotros somos expertos en comunicación, ¿vale? Con lo cual eso es fundamental. ¿Qué queremos en coaching? Pues todo esto lo que habéis dicho, y voy a matizar algo más. En coaching, en realidad, estamos muy alejados de lo que es el marketing y la publicidad. En esto no entramos. En cuanto a lo que habéis dicho aquí, casi todo conecto con lo que habéis dicho. Evidentemente es una técnica de desarrollo personal, es una técnica de motivación para el aula, es una técnica de motivación para el alumno, es una técnica de motivación sobre todo para el profesorado, para que pueda utilizar herramientas que cambien la dinámica de la clase, que cambien la metodología de la clase. Nosotros decimos que en el coaching hay 3 conceptos fundamentales. Uno es el lenguaje, como os he dicho ahora, y las preguntas, la manera de utilizar las preguntas. Otro es el concepto de aprendizaje, que queremos cambiarlo. Vamos cambiando,
o vamos a intentar cambiar ese aprendizaje que no sea, dijéramos, transaccional, que no sea instruccional, sino que sea un lenguaje transformacional, o sea, un aprendizaje transformacional, un aprendizaje donde fomentemos los procesos de aprender a aprender, y con esto lo que digo es que hagamos personas, dijéramos, maduras en las clases, que sean capaces e inteligentes, que sean capaces de distinguir entre una afirmación y un juicio, entre un razonamiento deductivo y un razonamiento deductivo, que sean capaces de hablar, de discutir entre ellos, pero discutir entre comillas, que sean capaces de poder elaborar una idea propia, que sean capaces de también poder difundir una idea, hablar en público y ser capaces de transmitir una idea con sentido, de que sean capaces de tener una comprensión lectora fuera de lo común, porque eso es la base para el conocimiento, que sean capaces también de sostener un discurso que ayude a elaborar puentes entre distintas asignaturas, y en realidad que sean personas que puedan en un momento dado tomar decisiones, que sean personas responsables y libres, sobre todo eso. Con lo cual, aquí estaría todo de acuerdo. Me centraría más en estas dos cosas que me gustan, que es, por una parte, sacar lo mejor de cada uno. Es una técnica que pretende potenciar al máximo las capacidades, las competencias, las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos, incrementar nuestro rendimiento, y haría una puntualización en lo que habéis dicho respecto al asesorar y al entrenar. Esta técnica es una técnica muy socrática. No sé si conocéis un poco la dialéctica de Sócrates. Nosotros de Sócrates cogemos la capacidad que tenía en el discurso, la capacidad de elaborar preguntas inteligentes, y sobre todo aquello que decía que cada una de las personas tiene el potencial suficiente para encontrar las respuestas a sus propios problemas. Nos unimos perfectamente ahí. Y de ahí pasamos, con lo que decía respecto al aprender a aprender, al proverbio chino, que probablemente ya hayáis oído, y si no, tatuároslo a fuego lento, de dale un pez a un hambriento y lo alimentarás durante un día, enséñale a pescar y lo alimentarás durante toda su vida. Nosotros somos personas que no damos el pez, sino que enseñamos a pescar. Tenemos que formar personas adultas, maduras y responsables. No personas simplemente que tengan el conocimiento del papagayo y que no sepan reaccionar en una situación normal. Con lo cual no somos directivos, no es una técnica que te dice o que dice al alumno lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, sino es una técnica que promueve el desafío en la clase. Hay dos libros, luego entraré un poquito más en la bibliografía, pero viene a cuento, que son estos dos, que os los recomiendo, además de la Universidad de Valencia, promovidos por la Universidad de Valencia, que uno es Lo que hacen los mejores profesores universitarios, de Ken Vine. Yo, si queréis, puedo pasaros un listado de bibliografía, efectivamente, no hace falta que lo apuntéis si no queréis. Y otra, que fijaros un poco el mensaje metafórico, pero brutal, del título del libro, y que yo estoy totalmente conforme. Dar clase con la boca cerrada. Dar clase con la boca cerrada. Eso es el futuro, de Don Finkel. ¿Por qué es el futuro dar clase con la boca cerrada? Porque ¿quién es el protagonista en el aula? Los alumnos. ¿Y quién tiene que tener la posesión del habla? ¿Cómo sabremos si un profesor es buen profesor? En cuanto a la palabra, la posesión de la palabra, el lenguaje. Lo que transmite, lo que expresa. Es aquel que realmente hace participar al alumno, aquel que tiene la capacidad de ceder su palabra a la clase, al alumno. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora os voy a poner un vídeo que espero que os guste. Antes voy a daros una definición de coaching. Podemos decir que es una poderosa herramienta de cambio. El cambio era el tercer concepto, junto con el lenguaje, el aprendizaje. El cambio, dijéramos que promovemos el cambio. El coaching no existe si no existe cambio, si no salimos de nuestra zona de confort. Una herramienta poderosa de cambio que permite orientar hacia
a la persona hacia el éxito, facilitando la consecución de sus objetivos, metas o retos. O bien, esto quizás ya lo dejamos para aquellos que practican mucho coaching, una filosofía de vida, eso ya cuesta mejor, ¿eh? Pero en el fondo es lo que queremos, cambiar el mundo educativo, cambiar el sistema de la enseñanza y mejorar la calidad de la enseñanza. En realidad hay mucha gente que a través de esta disciplina pretende cambiar o suspira por un mundo mejor, ¿vale? Voy a poneros este vídeo. ¿Os gusta Cámara Café? ¿Sí? A ver qué tal. ¿Y cómo has dicho que se llama esto que vamos a aprender? Coaching. Ah, sí, está ahí. Pero nada, coachinada. Bueno, se trata de aprender a manejar las emociones. Es como un entrenamiento personal para... Sí, que lo llaman coaching por no llamar tocapelota. A ver, si vamos a aprender algo, pues bien. Bueno, vamos a ver. Lo primero es reconocer que no son los demás los que me estresan, que yo soy responsable de mi propio estrés. Repetid este concepto. No son los demás los que te estresan. Tú eres responsable de tu propio estrés. Bueno, bien, pero tenéis que decirlo en primera persona, ¿eh? Jesús. Yo no soy responsable de tu estrés. Eres tú el que nos estresa. Vale, Jesús, tú no lo... A mí es que esta cosa me estresa. Oh, Dios mío. Vamos a ver. Me gustaría saber qué esperáis de este seminario de coaching. ¿Por qué os habéis apuntado? Yo ando agobiado con el trabajo. Claro, y quieres aprender a manejar este agobio. Bueno, ¿qué agobio? No importa, a ver. Te falta el agobio mucho. ¿Lo veis? Por ejemplo, yo ahora tengo que dominar mis emociones por el comentario desagradable de Bernardo, que ahora nos va a explicar qué hacer. Pues hombre, yo como se había apuntado a Mari Carmen, pues he pensado que sería bonito estar también aquí. Ah, vale. Bonito. Jesús. Te lo he dicho antes, me sonaba cochinada, pero... Bueno, vamos ahora con las emociones, ¿de acuerdo? Sí. Pues Cañizares, ¿qué sientes en estos momentos? ¿Sinceramente? Sí, por supuesto, si no el ejercicio no vale para nada. Dinos, ¿qué es lo que sientes? Que te apesta el aliento. ¿Has comido algo o tienes gastritis? Oma, no quería entender ya. A ver, Jesús, ¿qué sientes tú? ¿Qué siento yo? Una ganas loca de ponerme hasta el culo por lo poco para aguantar tus gilipolletas, eso es lo que siento. Mal, Jesús, no son los demás los que te estresan. Tú eres el responsable. El responsable de la hostia que te voy a meter. Hombre, pues dime algo. No, sí, está bien que te expreses, Jesús. Pero tienes que hacer una cosa. A tus reproches debes acompañarlos de dos cumplidos. Por ejemplo, Bernardo, llevas un chaleco muy bonito. Eres insoportable y cuando corriges a los demás se te ve muy bien. A ver, Jesús, inténtalo. Bernardo, sácame un café, tú que eres tan amable. Gracias, imbécil. Bernardo, eres muy simpático, pero me parece que a veces te falta un error, ¿eh? Y te aprecio mucho, a ver si te espabilas. Cañizares, me gusta cuando te ríes. Viste peor que doña Rogelia. Guapa. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado o qué? ¿Qué habéis sacado de ahí? Que os voy a preguntar en relación a dos cosas. ¿Qué modelo educativo pensáis que ponía en este? En realidad era un taller de coaching, aunque no lo parecía, pero vamos, un taller de coaching, eso es lo que querían mostrar. Pero fijaros la importancia que está teniendo el coaching ya en todos los sectores para que aparezca en Cámara Café, ¿eh? Con lo cual, eso nos tiene que congratular porque en realidad lo que queremos nosotros es que se introduzca en distintas áreas y sobre todo en el ámbito educativo para mejorar entre todos el sistema educativo, ¿no? Entonces, daban un taller y José Luis, que es el psicólogo, ¿cómo estaba impartiendo esa formación? ¿Qué tipo de formación creéis que impartía? Cuando estaba el Bernardo y él llevaba el rotafolio y apuntando y tal. ¿Qué metodología? ¿Participativa? ¿Qué pensáis que era, cómo era la metodología o la forma de enseñar que tenía? ¿Qué hacía? ¿Os acordáis? Cuando estaba en la primera imagen, que estaba con el rotafolio.
Ideas de los alumnos. Que expresaran sus sentimientos. Que los transformaran en cosas positivas. Ajá. Y la primera, donde él estaba con el rotafolio al principio de todo, ¿eh? Y él iba diciendo, bueno, pues esto del coaching, cuando ha empezado un poco a explicar el coaching, ¿qué técnicas utilizaba? Que repitieran. O sea, él decía una cosa y les decía repetir, ¿no? ¿Qué modelo es ese? ¿Es un modelo moderno? ¿Es un modelo clásico? El de la repetición. Clásico. ¿Por qué pensáis que es un modelo clásico? Efectivamente. ¿Por qué pensáis más que es un modelo clásico? Además de porque es repetitivo, memorístico, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más pensabais que estaban haciendo de una manera que nos llevaba a una metodología clásica? Puede ser que no estuvieran, pero que no están convencidos de lo que dicen. ¿Por qué no están convencidos de lo que dicen? ¿Quién no está convencido? Ellos. El alumno, ¿no? El alumno. ¿Por qué pensáis que pueden, y ahora vas tú, ¿por qué pensáis que pueden pensar los alumnos que no están convencidos, o que vosotros lo veáis desde ahí que no están convencidos? Que no están convencidos quiere decir que no están motivados, ¿no? Que no los veías. Ellos lo repiten porque el otro les dice que lo repitan, pero realmente no es lo que ellos están sintiendo, ni creyendo, ni... Efectivamente. ¿Por qué pensáis que puede ocurrir eso? Efectivamente. Efectivamente, porque está utilizando una técnica directiva. La figura del profesor está aún por encima de la del alumno. El profesor es el que sabe, el que organiza, el que lleva la batuta, es el que, dijéramos, dirige al grupo. El alumno es el que obedece, es el que repite, el que de una manera como un papagayo hace lo que el profesor le dice, etcétera, etcétera. Por eso pensamos, y lo vemos desde fuera, que el profesor no motiva al alumno o que el alumno no está motivado. ¿Tú decías también? ¿Querías decir? Lo que estáis diciendo del razonamiento, no les da un razonamiento que es lo que decías de papagayo. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos repetir las cosas, no estamos permitiendo al alumno tener su espacio de aprendizaje. No estamos permitiéndole que tenga esa capacidad de generar nuevas ideas, de ser partícipe de la educación, ¿vale? Que, aparte del modelo educativo que introduce, ¿qué técnicas pensáis que hemos visto en el vídeo y que nosotros utilizamos en coaching? Creo que habéis hablado de emociones. ¿Qué más? Aparte de las emociones, ¿qué habéis visto? Han hecho una técnica de entrenarse en decir dos cumplidos y una... Efectivamente. Esa técnica, me imagino que os sonará, es la técnica del feedback. Es cómo decir las cosas y cómo recibir las cosas. Eso es una técnica del lenguaje para crear buen rollo en la clase y también para hacer ver al otro cosas que probablemente el otro no está viendo. Nosotros lo que pretendemos en coaching es eso que he dicho, de que saquéis las creencias limitantes y que las cambiéis y aprendáis otras, pero también haceros ver cosas que vosotros por vuestros propios medios no estáis viendo. ¿Cómo estoy intentando, cómo puedo hacer yo eso? Utilizando la técnica del feedback, pero de una manera determinada. Yo te puedo decir, oye, mira, si me permites, te puedo decir que el otro día en la clase, desde mi punto de vista, creo que podrías haberlo hecho un poquito más participativa porque vi un grupo de alumnos que se estaban durmiendo, ¿vale? Ese feedback que yo le puedo dar a él, aquí muchas veces, como no tenemos la cultura del coaching, lo podemos ver como un ataque. Él puede ver que yo estoy más que ayudándole, fastidiándole. En la técnica del coaching, esta herramienta se utiliza para promover, para ayudar al otro en su aprendizaje. Yo se lo doy como un regalo. Nosotros decimos que esa opinión mía, porque no deja de ser una opinión, es algo que yo le tengo que dar a él como regalo y que él lo puede tomar o no, como tú haces con un regalo.
yo lo reflexiono, o sea, yo lo que le he dicho al compañero, él puede pensar y decir, este tío que me está diciendo, pues no me vale, perfecto. O otro comentario que yo lo puedo hacer en otro momento, sí que le puede valer. Pero ese intercambio de opiniones que hacemos continuamente los que estamos dentro del coaching, por ejemplo, yo ahora a mis compañeras, a Isabel, a Asun, luego les voy a pedir feedback, que me den feedback de cómo lo he hecho yo aquí en el aula. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender, porque yo soy una persona que, aunque me gusta dar clase y tengo experiencia en esto, pues hay días que lo haces mejor, días que lo haces peor, y que hay algunas debilidades, algunas áreas de mejora que tú tienes que trabajar y que estás en continuo, en constante aprendizaje. ¿Cómo puedes saber esas áreas de mejora? No hay más que diciéndotelas. Tienes que preguntarle a la gente qué estás haciendo tú en el aula, con lo cual os recomiendo dos cosas. En primer lugar, que esto lo podéis hacer de dos maneras, o bien filmando vuestras clases, yo eso lo recomendaría una vez al año, mínimo, y luego visionándolo, o bien solos, pero sacaréis mucho más jugo visionándolo con un grupo de gente y que os puedan decir cómo os ven y tal, o si no, pidiendo feedback a vuestra gente de alrededor, a los alumnos o a compañeros, ¿vale? Pidiendo opinión. Y esa opinión yo la tomo o no la tomo o la dejo según mi manera de ver la docencia. Puede que una opinión de alguien a mí ni me venga, ni me vaya, y otra opinión me haga reflexionar y me haga cambiar algún aspecto de mi manera de dar clase, ¿vale? Con lo cual se estaban trabajando unas técnicas que no sé si hoy nos va a dar tiempo a verlas, pero bueno, las estamos viendo un poco por encima, que son técnicas de coaching de aplicación al aula. ¿Y qué os quería decir más? En cuanto al feedback, bien, sí, en cuanto al feedback, eso que decías, un cumplido y una caña, Cuando tengáis que dar un cumplido y una caña, quiero decir, un feedback positivo y otro negativo, ¿cómo lo haríais? ¿Primero el negativo o primero el positivo? ¿El positivo o el negativo? Aquí dicen positivo, por ahí dicen negativo. ¿Por qué dices tú negativo primero? No sé, para soltarle el negativo y que realmente sepan lo que en tu le están haciendo mal o no. Y luego el positivo para que se queden con lo bueno y tampoco se... A ver, que levanten la mano los que piensen que darían primero el positivo. Muy bien. Primero el positivo y luego el negativo. Y ahora que levanten la mano los otros, el que darían los negativos primero. Vale. Estáis ahí, 50-50. La teoría dice que primero hay que dar el positivo, porque si no, cuando os dan algo negativo, cerráis la atención ya. Quiero decir, ya no oís nada más de lo siguiente. Primero el positivo, luego el negativo. Y si hay que dar positivo, negativo, positivo, primero positivo, es como el sándwich. El jamón York es el negativo. Doy primero el positivo, negativo, positivo. ¿Vale? Bien, pues vamos a avanzar. ¿Tenéis alguna pregunta? Dime. Quizás de todas formas también lo que tú has dicho, por ejemplo, cuando le has dicho, Perdonad. Cuando le has dicho a él tu opinión, has dicho que era tu opinión. Efectivamente, un feedback siempre es un juicio, es una opinión. Y no lo has dejado caer, por ejemplo, si utilizas algo negativo y dices que eres tú el que lo Sí, sí, así. claro, esto es muy importante, lo que ha dicho la compañera es muy importante. El feedback negativo, cuando tú das un feedback para mejorar en el otro, tienes que decirlo en primera persona. Quiero decir, yo tengo que decir, mira, según mi opinión, según como yo veo las cosas, me parece que el otro día en clase podrías haber hecho un poco más dinámico el tema o más participativo, porque vi un par de personas que tal. Yo lo dejo ahí. Te lo dejo para ti, porque consideramos que eso es suyo. O sea, no me lo puedo quedar porque es algo que le pertenece a la otra persona, que si yo me lo quedara, dejaría de darle un regalo a él, ¿vale? Decirme. Y si tú le quieres dar una opinión a una persona de buenas maneras, le dices, mira, me parece que esto no está bien, y la otra persona se niega a escucharte y se va y te cierra la puerta de Es que mala manera, para dar un feedback negativo hay que pedir permiso primero. Yo te tengo que pedir permiso. Perdona, ¿quieres que te comente un tema del otro día que podrías, dijéramos, un tema negativo que te quiero dar o una
un área de mejora o algo que te sirva para desarrollar y tú me podrías decir, oye, pues mira, no me interesa, ¿vale? Perfecto. Eres tú la que decides, ¿vale? O me puedes decir, sí, pero ahora no, porque estás en un mal momento, estás baja y tal, hablamos mañana. Eres tú la que decides si quieres recibirlo o no, ¿vale? Bien, vamos a mover un poco la clase, movemos un poco la clase. Vais a salir la mitad de la clase fuera. O sea que prácticamente, no sé más o menos cómo seréis, no todos los de aquí, porque creo que hay más gente aquí que allí. Quedaros un grupo de gente. Vosotros sí, los de las primeras filas salir. Si quieres tú te quedas. Vale, vosotros quedaros. No sé cuántos sois, 3, 6, 9. A ver, contarme los que hay fuera. Alguien que me cuente. Bien. Vale, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vosotros, a ver, ¿me puedes cerrar la puerta allí para que no oigan nada? Bien, vais a hacer lo siguiente. Vais a coger a una persona, vais a trabajar por parejas. Y vais a salir fuera y vais a actuar de guías. Quiero decir, cuando salgáis fuera, la primera regla es que no tenéis que coger a ninguna persona que conozcáis. Tenéis que coger a alguien que no conozcáis de nada, que es la primera vez que hayáis visto, o si los conocéis a todos, con el que menos relación tengáis. Primera cosa. Segunda cosa, cuando lleguéis, le tenéis que decir que cierren los ojos y que no los abran hasta que el profe, que soy yo, hasta que Juan Fernando, no lo diga, ¿vale? Y segundo, vais a tener que llevarlos de la mano por un circuito que ahora prefijaremos y no vais a poder, las indicaciones son que no vais a poder dar ninguna instrucción verbal. Lo vamos a hacer todo a través de la comunicación no verbal, ¿vale? A través de la mano, puede ser derecha o puede ser izquierda. Con lo cual, ellos le vais a decir que cierren los ojos y les vais a decir que se relajen tranquilos, que ya los lleváis vosotros. Y punto, ¿vale? Entonces, una vez cojáis a la gente que entraréis por esta habitación, vendréis por aquí, haréis así, llegaréis por aquí, haremos un zigzag, ¿vale? Uno por aquí, otro por aquí, llegaréis hasta aquí y aquí volveremos hasta aquí, ¿vale? Yo si veo que hay mucho, que se forma aquí un pelotón en algún sitio, probablemente os diga, oye, pues ahora iros por aquí y iros por allá para que fluya un poquito mejor, ¿vale? Con lo cual, entráis por aquí, salimos por aquí, volvemos aquí, salimos por ahí y aquí ya atajamos y nos venimos para aquí. Igual yo con alguna otra pareja lo hago al revés para que puedan circular por el otro carril, ¿vale? Y luego llegaremos todos aquí y hasta que no llegue la última persona, ellos no pueden abrir los ojos, ¿vale? ¿Alguna duda? Que si no se los vendamos pueden mirar. Si alguien, no, que cierren los ojos. Si alguien te dice, oye, es que no puedo, que me mareo y tal, tenemos antifaces, me lo pedís y que se lo pongan. Sí, la que queráis, solo no podéis guiarlo por los hombros ni nada de esto, por la mano derecha o la izquierda. Sí, de vuestra mano a su mano, ¿vale? ¿Alguna duda? Si hay alguien, como no sé cuántos hay fuera, si hay alguien que se queda sin pareja, que no pase nada, que sea observador conmigo, ¿vale? Levantaros, ir allí, escoger a la persona que menos conozcáis, decirle que cierre los ojos y empezar a caminar ya, ¿vale? ¿Hasta que digas tú que pueden abrirlo o hasta que llegue yo. ¡Ey! Vale, salir. Tengo que tener los ojos cerrados todavía, ¿no? Sí, no las abras hasta que yo te diga.
¿No podemos hablar? ¿No podéis abrir los ojos aún? ¿No abrir los ojos? ¿No abrir los ojos aún? ¿Vale? No abrir los ojos aún, no abrimos los ojos. No abrir los ojos. Muy bien, ya podéis abrirlos. Un aplauso para todos. Ahora, muy bien, mira. Abrir un círculo alrededor mío. ¿Va bien así? ¿Lo veis bien? Vale. A ver, poneros todos en círculo, también vosotros si queréis. Nada, agradeceros el ejercicio y quiero preguntar en principio a los que habéis hecho de ciegos. ¿Cómo os habéis sentido? Porque he visto ahí gente que estaba como que dando mis primeros pasos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Al principio un poco incómodo. ¿Incómodo? Incómodo, sí. Pasaros el micro cada vez. Incómodos. Cuéntanos qué quiere decir para ti incómodo. ¿Cómo? Hombre, dejarte llevar por una persona que encima tampoco conoces. No sé, un poco pues que te está limitando tú un poquito. Que no eres autosuficiente tú solo y el tener que ir dependiendo de una persona, pues, yo qué sé. A ver, ¿alguien que también nos cuente su experiencia? Inseguro. Porque no sabemos lo que no esperaba aquí dentro. ¿Te has sentido mal o...? Insegura, por si acaso me daba con algo, por lo que notaba de las mesas y ya está, pero... Muy bien. ¿Alguien más? Yo la verdad es que me sentía bien, en el sentido de que he confiado en ella plenamente. Hombre, un poco vas así, pero vamos, que bien. ¿Y qué habéis aprendido del ejercicio? ¿Qué habéis aprendido del ejercicio? ¿Tú cómo te has sentido? Te he visto ahí que te has sentado y todo. Sí, claro, he visto una silla y quería estar seguro cuanto antes y por eso me he sentado. Me sentía mal. Te sentías mal, ¿no? Desorientado y despistado. Despistado. ¿Qué has aprendido del ejercicio? ¿O de la vuelta que te han dado sin...? Pues la verdad es que no lo sé. A confiar del que te lleva de la mano. A ver. A confiar de quien te lleva de la mano. A confiar de quien te lleva de la mano. ¿Qué más? ¿Qué habéis podido aprender más? ¿Tú estabas como guía o como...? Como guía. Como guía. ¿Quién estaba como ciego, ciega? ¿Tú? ¿Qué has podido aprender? Yo, no sé, he confiado en ella, yo ni la conozco ni nada, no sé cómo se llama, pero no sé, me ha dado la mano, me ha dicho, tú tranquila que no pasa nada. Vale. ¿Qué os ha hecho confiar en ella? Dijéramos, ¿qué habéis visto en el guía para que confiarais en ella? ¿Tú estabas de ciega? Sí, ¿Qué yo has estaba de podido, ciega. ¿Tú también has confiado en él? Bueno, progresivamente. Se ha cambiado hasta las gafas. Ah, se ha cambiado. O sea, que imagínate lo poco que confiaba. Bueno, porque no quería que se me rompieran. Entonces, ¿qué has aprendido de esta situación? No sé.
Yo confiaba en ella porque tenía cierta confianza en el profesor. Digo, este no le va a hacer que nos estampen. O sea, ha sido una confianza indirecta, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, yo lo que quiero preguntaros también es cómo os ha llevado vuestro guía. Si os habéis sentido, dijéramos, arropados, acompañados, o por el contrario, os habéis sentido como tirados, ¿no? Lo típico esto que vais así, ¿no? Quiero decir, si él ha sido capaz de adecuarse a vuestro ritmo o no. Si os habéis sentido en ese momento, dijéramos, arropados, bien. A ella, que después la Sí, de yo sí, desde ¿Sí? el primer momento. Ana me ha hecho todo. Pégate. Hemos sido así las dos. Muy bien. ¿Tú también? Sí, nos ha transmitido seguridad y confianza, y por eso va bien. Muy bien. Nada nos ha acompañado. Bueno, a mí me ha acompañado. A un principio me ha cogido la mano, pero luego ya me ha cogido así y digo, parece que da más seguridad, más... ¿Qué características diríais que ha puesto en juego este guía en este ejercicio? ¿Qué características, qué capacidades, qué habilidades, qué competencias? La de cuidar. Yo diría cuidar al otro. Cuidar al otro, muy bien. ¿Qué más? Hacer confiar al otro, ¿no? Como bien habías dicho tú. La firmeza, la seguridad. La seguridad, eso es importante. Liderazgo. Liderazgo, muy bien. Amabilidad. Amabilidad. El acompañar, como tú has dicho también. El acompañar. Sí, el acompañar. Acompasar. Muy bien. Pues este ejercicio, ellos tenían, para que lo sepáis, aquellos que os habéis dejado guiar, ellos tenían simplemente dos indicaciones. La primera era que no podían coger a ninguna persona conocida. Y en segundo lugar, que no podían dar ninguna indicación verbal. ¿Por qué pensáis que hacemos estas dos indicaciones? ¿Qué creéis que hay a la base de hacer este ejercicio, esta dinámica? ¿Qué creéis que estoy yo mostrando con esto? ¿Estás quitando alguna habilidad, la habilidad verbal? La habilidad verbal, muy bien. ¿Y qué quiero mostrar? ¿Estoy quitando eso? ¿O quiero mostrar otra cosa? Si estoy quitando la verbal, ¿para qué será? Para potenciar la no verbal. ¿Quién lo ha dicho? Ella. Para potenciar la no verbal. ¿Y qué más crees tú que estoy intentando conseguir con el ejercicio? La confianza, ¿no? El no conocer a nadie de nada y confiar en él o generar guiarlo, confianza. sí. Guiarlo y generar confianza. Efectivamente, aquí lo que estoy intentando haceros ver es básicamente lo que habéis dicho, es establecer el concepto de líder en el aula, lo que tiene que ser un profesor con los alumnos. Alguien que confía en los alumnos, alguien que hace confiar a los alumnos, o sea, que tiene la habilidad y la capacidad para que ellos se sientan cómodos en el aula, que cree en ellos, porque los guías estabais creyendo en que el otro era capaz de hacer el recorrido, en estar al servicio del alumno, eso es, dijéramos, la capacidad actual, la competencia más moderna que hay de trabajar en el aula, estar al servicio del alumno. Ya la pirámide no es como era antes, que era una pirámide donde arriba estaba el profesor, que era el que tenía el mando, el que tenía la capacidad de mando, que sí que lo tiene, pero se lo tiene que ganar, y debajo estaban los alumnos. La pirámide ahora se ha invertido. Entonces, el profesor está por debajo del alumno, al servicio del alumno, de determinar qué necesidades tiene y qué capacidades de desarrollo y hacia dónde lo voy a llevar. Y luego lo más importante, que era lo que tú decías y apuntabas bien, que es la comunicación. La comunicación, hay dos tipos de comunicación que me imagino que sabréis, la verbal y la no verbal. ¿Cuál pensáis que es más potente? ¿Cuál transmite más? ¿Por qué? Porque es más real, es la que lo que hablamos lo podemos, podemos decir algo que no pensamos, pero con las expresiones, pues timidez, todas esas cosas aparecen más en el lenguaje no verbal que en el verbal. Si tuvierais que decir un porcentaje de importancia del lenguaje no verbal al verbal, ¿cuál diríais que es? En un 100%, ¿qué porcentaje le daríais a un no verbal con respecto a un verbal? Muy bien, estáis por ahí 70-30. Hay gente que incluso le da más importancia, pero vamos a quedarnos con el 70-30. Imaginaros lo que quiere decir esto. Quiere decir que yo, si estoy en un aula de una hora, de 60 minutos, 43 minutos,
los alumnos estarán pensando más en lo que ven de ti que en lo que les estás diciendo. O sea, pondrán el foco más en cómo les estás transmitiendo. Quiero decir, si ven potencia y energía en ti, si ven que te crees o no la docencia, si ves que confías o no en ellos, si ves que tienes vocación o no la tienes. Antes, en las... iba a decir chorradas, pero no son chorradas lo que les decís, pero y lo que yo tampoco digo, pero en el aparato verbal. La comunicación verbal son dos cosas. Es la palabra y no olvidéis nunca que también es comunicación verbal la escritura. Y comunicación no verbal es todo lo que trasciende la palabra y la escritura. Es todo aquello que no es ni palabra ni escritura. ¿Qué pensáis que entra dentro de la comunicación no verbal? Los gestos, gestos, mirada, postura, etcétera, todo eso. Hay una cosa muy importante también y que nos cuesta mucho trabajar en el coaching, que son los silencios. El silencio también es comunicación no verbal y el silencio decimos que comunica. Y hay otra cosa también fundamental en la comunicación no verbal, que es esto que os voy a enseñar. A ver, ven tú aquí. Tú, claro. Esto siempre lo hago con una mujer, ¿eh? Claro, no, con los tíos no, porque no. Si yo, por ejemplo, hiciera así, ¿tú qué harías? Ah, me hace la cobra, ¿eh? Me ha hecho la cobra ahí. Me ha hecho el... Tú has visto Pagafantas, ¿eh? No lo he visto. No. Me lo han contado. Me lo han contado. ¿Qué me está haciendo ella? ¿Qué está trabajando aquí dentro de la comunicación no verbal? ¿Qué he hecho yo para que ella me hiciera esto? Exacto. Dentro de la comunicación no verbal es muy importante lo que llamamos el espacio interpersonal, la distancia interpersonal, que normalmente en estas sociedades occidentales es de 2 palmos. Más o menos esto, ¿vale? Ponte otra vez firme, mirándome a mí. Vale. ¿Tú ahora cómo te encuentras respecto a mí? Bien. Está cómoda. Estamos en los 2 palmos. Fijaros, voy a mover, miraos los pies, solo voy a mover un par de centímetros, ¿vale? ¿Cómo te encuentras ahora? Un poquillo peor. Me encuentra mal. Y me he movido 2 centímetros. Voy a moverme 2 centímetros más. ¿Cómo estás? Si llevara un cubata en la mano, ¿en cuál se encontraría mejor? Si hubiera un cubata en la mano, igual estaría mucho mejor. Si fuera el sábado a las 4 de la mañana, igual hasta estaría lejos y todo, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero deciros con esto? Quiero deciros que esto de la distancia interpersonal es fundamental que lo sepáis, ya incluso metafóricamente. Cada alumno, cada clase tiene una distancia y no te puedes meter en la distancia de la clase, del alumno. Pero es que además esto depende del contexto. Cuanta más confianza generes con el alumno, menos distancia vas a tener con ellos. Más te vas a poder aproximar. Una aproximación metafórica, ¿vale? Pero además, sin ser metafórica, si hablamos ya de distancia real en centímetros, esto es geográfico y es muy cultural, es multicultural. No es la misma distancia la que tenemos nosotros que los andaluces, que probablemente la tengan más corta, que los japoneses, que la tienen más larga. La tienen más larga la distancia. O que otras culturas distintas, ¿vale? Con lo cual esto es fundamental. Muchas gracias, un aplauso para la compañera. Entonces, acordaros de estos conceptos. Hemos introducido el concepto de liderazgo, que ahora veremos claramente, que es básicamente lo habéis definido vosotros, y la importancia de la comunicación no verbal dentro de la clase. Eso que decía el libro de dar clase con la boca cerrada, ¿vale? Un aplauso y os podéis ir a...